Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola amigos, ¿qué tal? El placer del reencuentro como cada fin de semana para hablar con más tiempo, para profundizar otras cuestiones, para conocer realidades distintas, a veces no tan lejanas a la nuestra, a veces muy diferentes. Hay un país en Latinoamérica que pide a gritos democracia, justicia, vida y ayuda. Y pide a gritos democracia. Es Venezuela. Alejandra Braceño tiene la gentileza de acompañarnos hoy y es una más de los millones de venezolanos que tuvieron que irse de su país. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Juan Pablo, y a Radio Yay. Agradecidísimos de que ustedes estén escuchando la voz de Venezuela, la voz de los venezolanos y las venezolanas, los que están dentro del territorio y los que estamos afuera. La voz de María Corina Machado, nuestra líder, y de nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia. Muchísimas gracias. ¿Por qué se fue de Venezuela, Alejandra? ¿Y cuándo? En 2018, y acompañando el proceso de salida de mi familia, de mi hija, de mi yerno, que... ¿Su hija es periodista? Sí, Yolanda es periodista, comunicadora social egresada de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Y bueno, como todo joven venezolano, ella y su esposo tenían la inquietud de la liberación de Venezuela, de la lucha y la protesta para expresarle a los propios venezolanos y al mundo lo mal que estábamos en 2017. Y ese fue un año muy cruento, con muchísimas muertes de muchos jóvenes venezolanos que salieron a la calle a oponerse al régimen de Nicolás Maduro y a las violaciones continuas de los derechos humanos todos, civiles, políticos, económicos, educativos, culturales, de todo tipo. Derechos humanos que son violados sistemáticamente en Venezuela y que Michelle Bachelet elevó la voz y dijo sobre esta realidad. Pero pareciera que el mundo se está tapando los ojos o que Venezuela necesita más ayuda, ¿no? Sí hubo un periodo en que el mundo no actuó de la manera contundente como los venezolanos esperábamos, pero hay que comprender un poco el proceso también. En el caso de la Organización de Estados Americanos, la OEA, países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, la misma Argentina, pues estaban en manos de líderes que son del socialismo del siglo XXI, amigos de Chávez en ese momento, y que movieron todas sus influencias y sus intereses junto con Cuba, pues para frenar toda la información que desde la oposición política y civil en Venezuela tratábamos de anunciarle al mundo y de denunciar ante el mundo. Porque si bien es cierto que la doctora Bachelet, después que salió de la presidencia y las 2 veces que estuvo también de cómplice del gobierno de Chávez, de este régimen, además, hay que decirlo. una mujer que sufrió y vivió los abusos en materia de derechos humanos, sobre todo con su padre, ¿no? Sí, sí, ella sin embargo fue parte de esa orquesta de países que estaban recibiendo a Chávez y que se hacían de la vista gorda, diríamos en Venezuela, para no ver el horror que estaba allí. Cuando ella salió de allí y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos,
yo creo que no le quedó otra opción que cuando reciben los informes que venían de las instituciones venezolanas y de los observadores internacionales, pues de darse cuenta y tomar con coraje el informe y denunciar al mundo lo que realmente estaba pasando en Venezuela. Yo creo que fue un acto reparatorio de parte de la doctora Bachelet. ¿Cómo llega Chávez al poder? Legítimamente, si se quiere. Él fue... ¿Y de dónde venía Venezuela para que llegue alguien como Chávez? Sí, Venezuela venía de 40 años de democracia y como todo ciclo, la democracia venezolana estaba teniendo síntomas de descomposición, altos niveles de pobreza, corrupción administrativa, había como el enquistamiento de algunos liderazgos dentro de los partidos políticos, de algunos líderes de edad avanzada que no le permitían a los nuevos líderes progresar. Una renovación. Claro, sí. como fue el caso del presidente Rafael Caldera, que llegó a su segundo mandato, después pues, inclusive fuera de su partido, creando una organización política que fracturó algo que en Venezuela se llamó, cuando se inició la democracia, el pacto de punto fijo. En mi interpretación, esa ruptura de ese contrato social, pues dejó algo así como abierta la puerta a cualquier cosa. Chávez había sido golpista, estuvo en la cárcel, recibió un indulto que estuvo muy criticado porque pareciera que no se explicó bien la causa y la forma como se le concedió este indulto a Chávez para que saliera de la cárcel. Un presidente interino cuando salió el presidente Pérez, porque el presidente Pérez después intentó una golpista. Andrés Pérez, sí, después de Carlos Andrés Pérez, que tuvo la intentó una golpista, luego sufrió un antejuicio de mérito por el que tuvo que dejar la presidencia, y el presidente interino, Ramón J. Velázquez, si mal no recuerdo, creo que fue el que indultó a Chávez. Después vino la presidencia de Caldera y después vino la elección de Chávez. Él hizo su campaña política, él con sus compañeros de armas que se habían alzado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, montó su partido político, ese y muchos más, porque después fueron evolucionando en otras expresiones políticas, y bueno, llegó a la presidencia como debe ser. ¿Verdad? Se contaron los votos, se publicaron las actas y Hugo Chávez Frías fue proclamado presidente. ¿Qué venía a proponer Chávez que le prometió a la población como para que la gente lo votase? Exactamente lo que hace todo populista, que va a resolver los problemas, que iba a superar la pobreza, que iba a haber empleo, que se iba a mejorar la situación económica. ¿Los índices de inflación eran altos en esos momentos? Sí, en ese momento Venezuela había pasado por varias situaciones de devaluación de la moneda, y claro, nada como lo que tenemos ahora. Por supuesto. O sea, es que se elevó la inflación a la enésima potencia. Sí. Y bueno, eso fue la propuesta de Chávez, pero fue una propuesta que se basó mucho en elevar como la división social, crear una grieta más profunda entre ricos y pobres, entre los que están con la revolución y los que no estaban con la revolución. O sea, profundizó mucho la grieta entre los venezolanos. ¿Venir algo así? Bueno, yo lo vi muy claro y nunca voté por él. Muchos lo vimos claro y no votamos por él. Muchos otros se confundieron y luego se dieron cuenta que se equivocaron. Y todavía quedan unos pocos que siguen, como dicen ustedes, bancando ese proceso. Pero ya son una minoría. ¿Hay varios Chávez? ¿Hay un Chávez del primer tiempo o ya ni bien asume el poder se empieza a notar hacia dónde va y estas acciones contra los derechos humanos, contra las libertades individuales, contra la libertad de expresión? Sí, yo creo que él encarnó varios personajes. Y por supuesto el primer personaje era el que usaba flux, paltó, ¿verdad? Y corbata. Sí. Y se mostraba como un ciudadano común, no como un militar, muy bien vestido. Era el Chávez profesional, el Chávez, el candidato ideal. ¿Era un hombre culto? ¿Era un hombre preparado? A mi modo de ver, no. A mí me parece que era una persona que tenía una mezcla de muchas cosas con poco criterio y que adaptaba su discurso a las audiencias de manera tal de ganarse el aplauso de la audiencia, o sea, sin
sin ningún código. Sí. Todo esto que te estoy expresando no son aseveraciones científicas, son las Por opiniones de supuesto. una común ciudadana venezolana, ¿no? La llegada de Chávez al poder significa muy pronto o muy cercano el exilio de cantidad de venezolanos o cuando los venezolanos empiezan a decidir abandonar el país. En la medida que se va viendo la caída de la máscara de Chávez, su cercanía con Cuba, con Rusia, con Irán, con Nicaragua, en la medida que se va haciendo las expropiaciones de las empresas en Venezuela, en la medida que se cierran los medios de comunicación, se cerraron los pequeños, los comunitarios, pero también grandes cadenas como RCR o RCTV, Radio Caracas Televisión, Radio Caracas Radio, por nombrar algunas de las más conocidas a nivel internacional, y eso fue terrible. Allí comienzan algunas personas a irse, pero la diáspora, llamada diáspora, realmente se da en el gobierno de Maduro y se da por el recrudecimiento de la persecución política que ya hacen esta dupla Maduro-Diosdado Cabello, con los hermanos Rodríguez, con Delcy y con Jorge Rodríguez. Que es ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Quién es Maduro? Maduro era un conductor de un autobús, de un colectivo, que militó en los partidos políticos de Chávez. Es una persona que tiene muchos problemas con las actas, no de ahorita, porque nunca pudimos los venezolanos ver su acta de nacimiento y no sabemos si realmente es venezolano o es colombiano. Eso está en duda. Bueno, no es la primera vez que en Latinoamérica ocurre algo así. Con Fujimori sucedió lo mismo. Recordemos que sí. Fujimori era chino finalmente y no era peruano, ¿no? Y está el tema del acta de función de Chávez, que los venezolanos tampoco tuvimos el gusto nunca de ver el acta de función de Chávez. ¿Ustedes creen que puede no haber muerto Chávez? A lo mejor muerto está, lo que no sabemos es cuándo, porque hay como tesis de que él murió en diciembre, luego se nos avisó después, un mes después que había muerto, mientras ellos arreglaban todas las cuestiones que tenían que hacer en sus acuerdos internos y con Cuba. Recuérdese que Chávez muere fuera de Venezuela, muere en Cuba. ¿Por qué motivo? Bueno, yo creo que eso es parte del secuestro. Yo creo que eso es parte del secuestro, ¿verdad? Que en Venezuela nuestro país y estos dirigentes están secuestrados por Cuba. Empezamos a meternos en profundidades en este país que se llama Venezuela. ¿Por qué, Alejandra? La pequeña Venecia. Hay una historia que dice que cuando los colonizadores llegaron a nuestro continente, y sobre todo más adelante cuando llegaron a las costas de Venezuela por el Mar Caribe, llegaron al lago de Maracaibo, ahí hay una zona muy linda que tiene palafitos, que son casas que flotan en el agua, que están en el lago. Entonces a ellos les recordó a Américo Vespucio y a Colón, toda esta gente que venía de Italia, aunque venían patrocinados por los reyes de España, a su querida Venecia. Entonces eso significa Venezuela, la pequeña Venecia. Una Venezuela que hace agua hoy, lamentablemente, una Venecia que se hunde también, ¿no? El petróleo, la minería, un país rico. ¿Y qué pasó en el medio? Estamos con Alejandra Braceño, ella es venezolana, ha recorrido un largo camino ya, como decía la publicidad de Virginia, pero nos va a contar ese camino que ella transitó y que la llevó y que la trajo acá a la Argentina. Su marido quedó en Venezuela, su hija está en Córdoba. Y ella está hoy acá con nosotros. Tiempo del primer respiro musical. כשאני חושב עליה, אני לא מרוכז וזה מרגיש לי שאני לא יכול בלעדיה. זה נפחת אחרת שעוברת בראש שלי. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a hacer con mi? Cuando yo te siento aquí, dame un poquito de ti. נהייתי כבר שיכור טובים בטירוף, רק שנינו על החוף, הכל פה שקוף. כשאת פה לידי מרגיש בכישוף, אוף, אוף.
Contigo mi amor yo quiero volar, agárrame las manos vamos a bailar, porque solo conmigo tú quieres estar. איתי את לא צריכה לחשוב על מחר, רקדנו כל הלילה, כוכבים מאירו שם למעלה, אמרת אף פעם לא הרגשתי ככה, פתאום נעצר לנו הזמן גם בשעון. ¿Cómo te llamas? Te toco y me dices que me amas, es solo tú y yo tenemos ganas, hablamos el amor pero se siente obsesión. לנגן את ההרגשה, פתאום הגעת משום מקום וזה הרגיש לי כמו חלום. איך את רוקדת יחפה, מסתכל ואת יפה, תראי אותנו איך הכל קרה ביום. No sé cómo tú lo haces, no sé la forma que me trates, hombre, es lo que te buscaste, porque es lo que me enseñaste. הייתי כבר שיכור טובים בטירוף, ושנינו על החוף, הכל פה שקוף, כשאת פה לידי מרגיש בכישוף. Contigo mi amor yo quiero volar, agárrame las manos vamos a bailar, porque solo conmigo tú quieres estar. איתי את לא צריכה לחשוב על מחר, רקדנו כל הלילה, כוכבים מאירו שם למעלה, אמרת אף פעם לא הרגשתי ככה, פתאום נעצר לנו הזמן גם בשעון. ¿Cómo te llamas? Te toco y me dices que me amas, es solo tú y yo tenemos ganas, hablamos el amor pero se siente obsesión. רקדנו כל הלילה, הכוכבים היו שם למעלה, אמרת אף פעם לא הרגשתי ככה, פתאום נעצר לנו הזמן גם בשעון. Capítulo 2. Es Alejandra Briceño y me corrijo y le pido mil disculpas porque no hay nada más feo que a uno le pronuncien mal el apellido. Alejandra, estamos en tiempos de Chávez. ¿Por qué Chávez se retira del poder? ¿Quién elige a Maduro? Chávez se retira del poder porque estaba enfermo, eso fue lo que se nos dijo, que tenía un cáncer, y se lo llevan a Cuba. ¿Es muy mala la salud en Venezuela? Pésima la salud en Venezuela, pésima. Y sabes que nosotros ¿Esto es histórico o es del régimen? No, es del régimen. Nosotros teníamos buenos hospitales, un Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que era el sistema de salud para los trabajadores excelente, con farmacia donde los trabajadores gratuitamente retiraban las medicinas, tenían servicio odontológico con especialidades médicas, espectacular, cirugía, todo eso se vino abajo. O sea, la destrucción institucional en Venezuela ha sido brutal. Y yo creo que lo soportamos todo hasta que se metieron con la familia. O sea, hasta ahora, que a partir de 2017 comenzó la diáspora fuerte, la salida fuerte de los venezolanos. Yo creo que ese fue el gran quiebre. Eso creo que es lo que no se perdona. Esa destrucción, esa desestructuración de nuestra familia, donde estamos regados por el mundo. Claro, porque yo pienso que la votación de ahora, tan contundente, a favor de Edmundo González Urrutia, es el anhelo y el deseo de reconstruir la familia venezolana. Y cuando usted dice se metieron con la familia venezolana, enfrentaron a unos con otros. Enfrentaron a unos con otros primero, luego la persecución que causó este horror que hizo que quisiéramos que nuestros hijos y apoyamos a nuestros hijos para que se fueran de Venezuela. Luego muchas familias completas se han ido. No todos tenemos la suerte de estar en un mismo país, sino que tenemos la familia regada en muchas partes. Yo tengo, si te hago el mapa, bueno, Italia, España, Canadá, Miami, Ecuador, Chile, Argentina y los que están en Venezuela. Imagínate tú cómo estamos, ¿no? Y nos vemos por Zoom. Eso, ¿no? Muy doloroso, profundamente doloroso. En el mismo país usted también tiene a su hija, a quien usted estimuló para que se vaya
porque corría riesgo su vida, ¿no? Sí, estaban en las listas de los perseguidos ¿Y cómo se conocen esas listas o cómo se saben? ellos la divulgan, ellos se buscan a Juan Pablo, Alejandro y tal para que se sepan que son terroristas, para que sepan que son personas que están contra el régimen y que van con ellos, porque ellos no esconden nada en ese sentido, porque lo que quieren es crear terror, lo que quieren es crear miedo. Entonces, bueno, de repente... Entonces me parece que el terror o el terrorismo está de otro lado, ¿no? Sí. No son terroristas los que dicen la verdad o los que expresan su opinión. No es así. Y de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente, la semana pasada, catalogó a Venezuela y al Estado venezolano como un Estado terrorista, que tiene políticas y prácticas autoritarias y que presenta un patrón sistemático de violación de la libertad personal y de los derechos humanos. No lo está diciendo Alejandra Briceño, sino que estoy citando lo que dice la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora pareciera ser que algunos empiezan a correr o a cambiar su posición. Escuchamos a un Lula que últimamente se mostró un poco distinto, ¿no? Que lo que estaba pasando en Venezuela era terrorífico y que pero parece que de algún modo era como una expresión de una opinión que si fuese una política económica o la opinión sobre un gobierno y no la denuncia de la situación. Cuando Alberto Fernández dice si pierde Maduro va a tener que dejar el poder, lo desinvitan. ¿Y cómo se desinvita a alguien que va a fiscalizar una elección? ¿O hay que fiscalizar para ellos? Perdóneme, Juan Pablo, pero yo no le creo al presidente Lula, como tampoco le creo nada al presidente Santos, Sí. ni a Daniel Ortega, ni a López Obrador, ni a la señora Kirchner, Cristina Sí. Kirchner, y bueno, ni que hablar del presidente Fernández, que ha mentido tanto al pueblo argentino que podemos creerle el resto de Latinoamérica. Yo no les creo en esas posturas que ellos tienen, porque cuando se atreve a decir que se repitan las elecciones, eso es un insulto para el porcentaje altísimo de los venezolanos que pudieron votar a pesar de todas las represiones y de todos los impedimentos que nos colocó el régimen. ¿Cómo cuáles? Yo, por ejemplo, no pude votar por el ¿Por hecho qué? de estar en Argentina, por el hecho Pero de... los extranjeros podían votar. No, solamente activaron unos listados de algunos. Acá, mire, somos 220.000, más de 220.000 personas que vivimos en Argentina. 2.600 personas pudieron votar. ¿Qué ¿Y el representa resto eso? por qué no? Porque no nos incorporaron a los los listados padrones. y a los padrones electorales y no pudimos votar. Entonces, Y a pesar de eso perdieron también. a pesar de eso perdieron también. Perdieron en Petare, perdieron en el 23 de enero y en cuantas comunidades se le rendía un culto casi idolátrico a Chávez. Pero es que la destrucción de la familia, la precariedad de la salud, la inflación, ¿Se la pasa hambre inseguridad. en Venezuela? Se pasa hambre en Venezuela. En Venezuela hay ciudades que están divididas como Caracas. Una cosa es estar en el este de Caracas y otra cosa es estar en el oeste. Y tú ves familias comiendo al lado de los desechos en los contenedores de basura, buscando alimentos para comer. Y tú ves una Caracas al este, que es una Caracas lujosa, que es una Caracas que parece cualquier ciudad cosmopolita y pujante del mundo entero, pues. La inseguridad, el delito es moneda corriente. Moneda corriente. Y a veces tú no sabes con quién estás más seguro, si con el delincuente o con la Guardia Nacional o la Policía de Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos están corrompidos. Son unos sistemas de seguridad que están totalmente al servicio del régimen y hay una corrupción terrible. ¿Cómo los corrompen? ¿Con dinero? Y claro, con dinero. ¿Hay cubanos metidos en la fuerza de seguridad? En la Fuerza de Seguridad y en las Fuerzas Armadas, que es lo más grave, en las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Y cómo lo dice usted esto? ¿Cómo lo sabe? Lo sabemos porque hay observatorios de seguridad, de violencia, de derechos humanos en Venezuela. Yo pertenecía a uno que se llama el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Y bueno, uno allí se entera y se informa de cómo está funcionando el Estado, y cómo se van presentando las situaciones y las denuncias, que inclusive mismos militares, como se me escapa el nombre ahorita de este general que fue muy amigo de Chávez y ahora está preso. Ellos denunciaban la presencia de la intervención cubana dentro del ejército venezolano en las Fuerzas Armadas
Y bueno, esas personas están presas. Tienen petróleo, tienen minería, tienen Agua, pesca, pesca, eh, cultivo de cualquier rubro que se dé en tierras tropicales. tienen industria petroquímica. Y teníamos industria petroquímica, metalmecánica, ferrominera en el oriente de Venezuela. Cualquier cosa que usted quiera tener lo podía tener en Venezuela. Y todo eso se ha venido abajo porque ni siquiera fueron capaces de mantener estas organizaciones, estas empresas del Estado funcionando y operando de manera adecuada. Alejandra Briceño, vamos a hablar del rol de Estados Unidos porque a veces no nos queda muy claro, porque parece el gran opositor, pero después la compra de petróleo viene por otro lado. Y vamos a hablar de quién es María Corina Machado, por qué no puede participar en las elecciones, pero es la gran líder. Vamos a hablar de las cárceles venezolanas y vamos a hablar de algo que nosotros hemos conocido, pero que pareciera que en Venezuela se multiplica y por cientos y por miles, que son los desaparecidos también. Sí. Porque en Venezuela hay desaparecidos. Aquel país al cual nosotros emigrábamos en tiempos difíciles, hoy vive lo peor que vivimos nosotros en los años de plomo de la dictadura. Gustavo García en la operación, esto es Modo Vida. מחפשת סיבות שוב לרוץ, ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ. את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כפות. תגידי את מי את אוהבת, תדעי שאני לא לחוץ. אבל אני עם ראש כואב, יושב כל יום ורק כותב עלינו. מה יהיה איתנו, מה יהיה, ורק פחדתי. מעט תמונות הורדת לי, עוקב כבר מהלב. זה אבסורד להיות אוהב, כי יש הרבה בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרות. המחשבות באות לכתוב לך שיר, ולשחרר אותך מזיכרונות. כי ככה זה הדור שלנו מאבד עניין, ויש מצב שלא הגעתי לך בדיוק בזמן. ויש בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרות. אבל מחפש אותך באחרות. היום את לומדת לחיות, מחפשת סיבות שוב לברוח. את יוצאת עם הרבה חברות, הן עוזרות לך מכל הסרטים כאן לשכוח. אם אני כבר זה לא רלוונטי, ישר בלגן כריזמטי, שצעק מרחוק אני באתי, ברחת סובבתי את הגב והלכתי. ראש כואב, יושב כל יום ורק כותב עלינו. מה יהיה איתנו, מה יהיה, ורק פחדתי. מעט תמונות הורדת לי, עוקב כבר מהלב. זה אבסורד להיות אוהב, כי יש הרבה בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרות. המחשבות באות לכתוב לך שיר. Capítulo 3. Alejandra Briceño es administradora de empresas, es doctoranda en sociología y un día tuvo que abandonar Venezuela, tuvo que exiliarse. Una de las cosas que más duele seguro en la vida, ¿no? Abandonar la propia tierra y no por propia voluntad. Sino porque se puede perder la propia vida o porque no se puede respirar la libertad que todos necesitamos. Habíamos llegado hasta Maduro, habíamos llegado a una economía que hace agua por distintos lados, índices de inflación impresionante, salarios bajísimos, escasez en alimentos y otros productos, una salud que no funciona, unas elecciones en la cual
el poder se resiste a mostrar las actas y cómo estamos hoy. Hoy estamos en Venezuela más perseguidos, estamos más aterrorizados por un Estado que se desespera al ver, ellos mismos pudieron ver, percibir, porque ellos tenían el control del centro de votación donde llegaban las sedes centrales de los cómputos en el Consejo Nacional Electoral. Que se descompuso por un rato, ¿no? Pero qué coincidencia, ¿no? Que cuando comenzó la avalancha de los votos, e inclusive de los sectores que ellos consideraban chavistas o maduristas, se descompuso el aparato. Entonces, y hubo muchas horas sin información, sí, ¿no? Y hubo muchas horas sin información, pero yo digo algo, ¿por qué no presenta las actas que se habían recibido, misma que tiene la oposición, misma que fueron impresas en las máquinas en los centros de votación, porque nosotros no teníamos cómo inventar esas actas? Entonces, ¿por qué no presentan por lo menos esas? No las pueden presentar porque en esas es contundente la avasallante diferencia a favor de Edmundo González Urrutia, el presidente ¿Y cómo electo. justifican la permanencia en el poder? ¿Qué discurso o qué relato crean para poder decir nosotros ganamos? Lo que pasa es que cuando tú tienes secuestradas las instituciones, cuando tú tienes gente tuya en el Consejo Nacional Electoral, en la Asamblea Nacional o Congreso, que es lo que es homólogo al Congreso de acá de la Nación, cuando tú tienes bajo tu poder el Tribunal Supremo de Justicia, ¿a dónde acude la oposición? Y cómo tú les pides que ellos tengan, digan la verdad, que ellos tengan integridad, honestidad, cuando toda esta gente pues también está amenazada por quienes tienen secuestrados a Venezuela. O sea, no hay un Estado de Derecho. Y ahí no hay la posibilidad de que, al menos que yo me haga muy valiente y decida exponerme a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que un Estado terrorista ejerce sobre un ciudadano que va contra su ideología y contra su forma de dirigir la nación, entonces, a menos que yo haga ese acto heroico, no tengo manera de decir la verdad. ¿Es un Estado narco también? Sí, es un Estado narco que ha establecido una red de narcotráfico en toda América del Sur para facilitar el tráfico de drogas de sur a norte y de norte a sur. O sea, eso está comprobado. Y por eso es que la DEA busca y tiene un precio sobre la cabeza de Maduro y sobre la cabeza de Diosdado Cabello. La DEA tiene un precio por esto, pero pareciera que Estados Unidos tiene un doble estándar, ¿no? Como lo tuvo también con nosotros durante los regímenes militares, Sí. Porque de un modo u otro dependen del petróleo venezolano. Sí, eso es así. Hay un doble estándar, hay un discurso en la Organización de Estados Americanos o en la ONU, más luego no hay una acción contundente en favor de la salida de estos regímenes. Se les sanciona, pero luego se le bajan las sanciones, dependiendo de cómo esté la geopolítica mundial. Y bueno, nosotros también sabemos... ¿Las sanciones qué significan en concreto? Sanciones, por ejemplo, que no pueden ninguno de los funcionarios chavistas tener bienes, propiedades, dineros en los países que tengan relaciones comerciales con los Estados Unidos, ni en Estados Unidos, porque se sospecha que todo ese recurso que es bastante grande, ¿verdad?, proviene de actividades ilícitas. ¿En cuánto se calcula la fortuna de Maduro? Ni idea. No tengo idea. Y a lo mejor no tiene fortuna porque ellos trabajan con testaferros. Ellos tienen amigos que les prestan apartamentos, casas, hoteles, bueno, yates. Eso muy es parte parecido a mi Santiago, como se diría Sí, acá en la Argentina, ¿Sabe, ¿no? Juan Pablo, que yo siempre le digo a la gente, para que entienda un poco, que esto del socialismo del siglo XXI es como una franquicia? La franquicia es un formato de empresa que usted tiene éxito en un lugar y luego lo replica en otro. Bueno, Sí. se instaló en Venezuela y luego comenzamos a repartirlo por América Latina. Sí. Entonces, algunos países compraron esa franquicia y el formato es el mismo. Y Maduro tuvo... ¿Chávez tuvo cuántos hijos? Que yo sepa,
como dos o tres, dos chicas. Viven en Venezuela. Sí, dos chicas, un chico que casi nunca salía a la luz pública, no sé por qué, y Rosa Inés, que era la más pequeña, que ya fue la hija que nació cuando él ya era presidente, con María Isabel de Chávez, su segunda esposa. Creo que son 4 conocidos. Maduro tuvo, Chávez tuvo algo con nuestra embajadora en Inglaterra, Alicia Castro. Bueno, eso lo dicen los chismes de farándula, no me consta. Bueno, pero algo se dice, Se ¿no? decían muchas cosas, Mientras sí. Alicia Castro vive en el Cábana, uno de los edificios más costosos y tal vez más aristocráticos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es María Corina Machado? María Corina Machado es una persona como tú y como yo. Una persona maravillosa. Mejor que sea como usted, porque si es como yo. Pero es alguien así sencillo como usted, como yo. Es una madre venezolana, es una esposa venezolana, es una hija venezolana que sufrió la expropiación de las empresas de su padre. Fue un empresario y un filántropo venezolano muy querido, el señor Machado, y que tuvo 3 hijos, que se fue a la Universidad Católica de Andrés Bello en Caracas a estudiar ingeniería, que trabajó, entre otras organizaciones, en Radio Caracas Radio, y que, bueno, es una mujer con un espíritu de profunda libertad, es una mujer que yo creo que heredó esos genes de sus padres, con un amor profundo hacia Venezuela y los venezolanos, una persona con un altísimo nivel ético, a veces para mi gusto muy radical, aunque pienso que en esta segunda versión, cuando salió de la Asamblea Nacional... ¿Por qué le parecía muy radical? Sí, me parecía muy radical de derecha en sus planteamientos. Sí. Y bueno, a mí me gustan más las tendencias de centro, cuestiones de gustos. Sí. Pero yo creo que María Corina... Pero no está de moda ser moderado en estos tiempos, no está de moda, sí. En esta Latinoamérica. Sin embargo, ¿no? yo escuchando su nuevo discurso, viéndola desde acá en la distancia, creo que hay una nueva versión de María Corina. Yo soy de las personas que pienso que no somos de una manera determinada, sino que vamos siendo, como dicen los chilenos, en el convivir con los otros. Nos vamos recreando en las conversaciones, en las actividades conjuntas. Y yo pienso que esta versión de María Corina es muy hermosa, no pierde su fuerza, ese coraje que la caracteriza. ¿Por qué no pudo ser candidata? Porque la inhabilitaron. ¿Por qué motivo? Bueno, le pusieron un juicio en el Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitarla porque ella era parte de la corrupción y el grupo que apoyó al presidente Guaidó, a Juan Guaidó. Entonces, con esa excusa... Que era el presidente en las sombras, ¿no? El presidente en la sombra, un presidente constitucional, que fue presidente no electo por votos, sino presidente por una salida que desde el articulado de la Constitución, un mecanismo que prevía la Constitución de Venezuela, y que, bueno, ella lo apoyó. Y por esa acusación que se le hizo se le inhabilitó después de haber obtenido en unas elecciones primarias de oposición más del 90% de la votación, de la aprobación de la población venezolana para que fuera la candidata contra Maduro. ¿Y quién elige a este candidato que hoy es el presidente electo de Venezuela? Fue un acuerdo de los partidos de oposición, que hubo varios nombres. María Corina proponía a la doctora Corina Lloris, que es una mujer espectacular, una dama de la academia y la investigación en Venezuela, muy apreciada. ¿Es machista Venezuela? Sí, hay mucho machismo en Venezuela. Pero finalmente el consenso giró en torno al doctor González Urrutia. No tengo el gusto de conocerlo, pero por las referencias que he recibido de él, es un diplomático, es una persona muy prudente, es una persona que vive con mucha sencillez, que ha salido con mucha dignidad de los cargos que le tocó ocupar. Tiempo de un nuevo recreo musical. ¿Y cuál es el futuro de Venezuela? ¿Qué le espera? En enero se define todo, ¿no? Hay un compás de espera que parece bastante tenso. ¿Y qué pasa si no se logra revertir esta situación?
¿Estamos ante una nueva Cuba? הנה פתאום את הולכת, מחפשת סיבות שוב לרוץ, ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ. את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כאפות. תגידי את מי את אוהבת, תדעי שאני לא לחוץ. אבל אני עם ראש כואב, יושב כל יום ורק כותב עלינו. מה יהיה איתנו, מה יהיה, ורק פחדתי. מעט תמונות הורדת לי, עוקב כבר מהלב. זה אבסורד להיות אוהב, כי יש הרבה בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרות. המחשבות באות לכתוב לך שיר, ולשחרר אותך מזיכרונות. כי ככה זה הדור שלנו מאבד עניין, ויש מצב שלא הגעתי לך בדיוק בזמן. ויש בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרות. אבל מחפש אותך באחרות. היום את לומדת לחיות, מחפשת סיבות שוב לברוח. את יוצאת עם הרבה חברות, הן עוזרות לך מכל הסרטים כל לשכוח. אם אני כבר זה לא רלוונטי, השארת בלגן כריזמטי, שצעק מרחוק אני באתי, ברחת סובבתי את הגב והלכתי. עם ראש כואב, יושב כל יום ורק כותב עלינו. מה יהיה איתנו, מה יהיה, ורק פחדתי. מעט תמונות הורדת לי, עוקב כבר מהלב. זה אבסורד להיות אוהב, כי יש הרבה בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרות. המחשבות באות לכתוב לך שיר, ולשחרר אותך מזיכרונות. כי ככה זה הדור שלנו מאבד עניין, ויש מצב שלא הגעתי לך בדיוק בזמן. ויש בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרות. אבל מחפש אותך באחרות. מחפש אותך, מחפש אותך. יש הרבה בנות יפות בעיר, אבל מחפש אותך באחרת. המחשבות באות לכתוב לך שיר, ולשחרר אותך מזיכרונות. Capítulo 4. ¿Hay desaparecidos en la dicta blanda, como algunos llaman a el ejercicio del poder de Maduro? Sí hay. Ahorita se están llevando a la gente y no se saben a dónde los llevan. Por cierto que tengo a alguien cercano, él se llama Guido Romano, es el coordinador del partido de María Corina en el municipio Sucre del estado Trujillo en Venezuela. Él fue sacado de su casa junto con su padre y su hermano. Él es un ciudadano. ¿De qué modo los retiran? Con violencia, entraron a la casa, destruyeron las computadoras, los robaron, les destruyeron muebles de su residencia, y delante de las mujeres y de los niños se los llevan. ¿Entran con las caras tapadas? Entran con las caras tapadas, sí, como secuestradores, no como autoridades, ¿verdad? Y bueno, se los llevaron, estuvieron desaparecidos por unas horas. Después el gobierno italiano, entiendo que pidió por ellos, entonces salieron el padre y el hermano, pero él no, porque él era el coordinador del partido María Corina Machado. O sea, es una persecución política. ¿Los torturan? Los torturan, y en Caracas hay un lugar que se llama el Helicoide, que es un centro de tortura donde están unos espacios llamados las tumbas, donde torturan a los jóvenes, sobre todo llevan a los jóvenes y a los periodistas, a los que son más visibles, a los que son más duros, como para ablandarlos, pues, y los someten a tratos crueles, inhumanos y muy degradantes. ¿Algunos los liberan? Algunos los liberan después de peticiones y negociaciones de organismos internacionales, de embajadas, como el caso de este muchacho que es italo-venezolano. Bueno, entregaron al padre y al hermano, y Guido Romano sigue detenido y ni siquiera atienden las peticiones del gobierno de Italia para que lo entreguen y le den la libertad. ¿Hay violaciones de mujeres? Sí,
Sí, hay violaciones de mujeres y hay ¿Secuestro de niños? muchísimo. La isla de Margarita se ha convertido en un sitio como puente para la trata de mujeres y para la venta de niños. Lo mismo ocurre con la frontera con Colombia. ¿Quién explota ese negocio? El gobierno. El gobierno es el dueño de todos los negocios en Venezuela hoy prácticamente. En este camino que sin duda es muy duro y es muy conflictivo y no parece fácil, ¿qué papel cumplieron los veedores internacionales en las elecciones? Bueno, hubo algunos veedores que cumplieron un rol de cómplices, ¿verdad? Los que venían de países como Cuba, Brasil, Colombia, Nicaragua, sobre todo la Colombia de ahora, la del presidente actual, porque cuando estaba el presidente Uribe era otra cosa. Y hubo veedores internacionales de otros países que decían la verdad. Nosotros nunca le habíamos logrado un nivel de organización como el que logró ahora María Corina con su equipo para poder tener las evidencias, ¿verdad? De que se ganaban las elecciones, porque se ganaron en oportunidades anteriores, pero no teníamos las evidencias de manera tan sistematizada y en tiempo récord. La verdad, lo que se mostró ahí fue un excelente algoritmo para poder capturar y poder proteger y divulgar la verdad de lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente en Venezuela, como es la manipulación de los datos electorales. Entonces ahora ese ha sido un cambio de estrategia exitoso y es lo que tiene desesperado al régimen. ¿Dejó algo bueno Chávez? La Constitución de 1999, a mi juicio, fue algo bueno. Para mí, lo único bueno que nos puede haber dejado el paso de Chávez por Venezuela. ¿Por qué? Es una de las mejores constituciones de América Latina, te lo digo porque lo estudié cuando estuve haciendo mis estudios en la Universidad Católica Andrés Bello sobre derechos humanos. Hubo un seminario que teníamos que leer y comparar, hacer un estudio comparativo de las constituciones en América, y de verdad la de Venezuela es espectacular. 111 artículos en materia de derechos humanos. Pero luego... No se cumple. Exactamente. Ni se cumplen el respeto a los derechos humanos, ni se cumplen los pactos, convenios, tratados, declaraciones que han sido suscritas y ratificadas por Venezuela como país ante las Naciones Unidas y ante la OEA. Y además de eso, debajo de la Constitución, ¿verdad?, hay un arsenal de leyes que son violatorias de la propia Constitución. Este es un compás de espera muy tenso. ¿Por qué en enero se define esto? Bueno, porque en enero es la fecha en la cual debería haber el cambio de mandato, ¿verdad? Así como tienen ustedes aquí el cambio de mandato presidencial donde se entregan el bastón y estas cosas, allá es la banda presidencial. Entonces, en enero es el acto de investidura del nuevo presidente y, bueno, la aspiración que tenemos los venezolanos es que podamos ver como presidente efectivo en Venezuela al señor González Urrutia. A Edmundo González Urrutia. ¿Cree usted que es posible? Yo creo que es posible y yo creo que... Pero no lo ha reconocido el poder. No lo ha reconocido, pero yo creo que es posible y yo creo que debemos ver esto como un proceso y estamos en el proceso de liberación de Venezuela. ¿Qué la lleva a pensar que es posible? Más allá de su propio deseo y de la esperanza que así sea. Bueno, veo algunos cambios. Por ejemplo, el eco que en esta oportunidad hemos tenido a nivel internacional, yo creo que no lo habíamos tenido antes. Creo que hay como un concierto de participantes en los organismos internacionales que están luchando junto con nosotros, que en otros tiempos no se dio esa confluencia, ¿no? Al contrario, teníamos como oposición gobiernos en contra, además del propio gobierno chavista, ¿verdad? ¿Hay posibilidad de una salida negociada? Yo creo que ese es uno de los escenarios que se están planteando y se están conversando. Juan Pablo, cuando hay una situación tan complicada como la de Venezuela... ¿María Corina sería partidaria de esto? No lo sé. La verdad que no te puedo decir que sí o que no. No me siento responsable porque no estoy cerca de ella como para decirte lo que ella piensa. Pero yo pienso que cuando las situaciones son tan complicadas,
como la vivió, por ejemplo, en su momento Mandela en Sudáfrica, por ejemplo, uno tiene que ir pensando en todas las alternativas posibles. A estudiar el proceso de pacificación y de transformación que vio Sudáfrica, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y allí hubo muchísimas conversaciones, muchísimas negociaciones que fueron llevando hacia esa transición que se dio allá. Yo creo que uno tiene que estar abierto a todo y con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucha inteligencia y sobre todo inteligencia espiritual. Si así fuese, que cae el régimen de Maduro, ¿cómo imagina usted ese primer día de gobierno tras 25 años? Allá en Venezuela, como una fiesta, como una gran fiesta. ¿Usted vuelve? Me encantaría. Me encantaría volver y sentir y respirar ese aire de libertad en mi tierra, en los médanos de Coro, en las serranías de Coro misma, en Guayana, en el Salto de la Llovizna, en el Salto Ángel, estar en la costa caribeña, poder ir en mi región, a los Andes, subir esas montañas a 3.600 sobre el nivel del mar y pasar mucho frío, de ese frío de allá que es tan distinto al de acá, y poder abrazar a mi gente. Yo creo que eso sería espectacular, volver a la tierra. ¿A qué huele Venezuela? Venezuela huele a dignidad. Venezuela huele a amor. Venezuela huele a espíritu emprendedor. Venezuela huele a fe. Venezuela huele a gente con empatía, gente de trabajo. Y Venezuela, yo creo que también debe oler a perdón. Yo creo que debemos también comprender. ¿Cómo se comportó la Iglesia Católica frente al régimen? Valientes, muy valientes, de verdad. Y aprovecho, Juan Pablo, de agradecer un gesto muy hermoso del arzobispo de Buenos Aires, que nos envió un mensaje a los venezolanos muy, muy bonito, muy bello, y que lo hemos recibido con mucho agradecimiento. También esperamos que en algún día podamos escuchar unas palabras contundentes del Papa Francisco a favor de Venezuela. No ha sido el mismo el comportamiento. No ha dicho lo que nosotros esperamos escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Un respaldo espiritual, paternal, ante el gran sufrimiento causado por el régimen chavista madurista en Venezuela hacia la gran mayoría de la población, siendo una nación tan católica, tan mariana. ¿Se perdona tanta injusticia, tanto dolor, tanta miseria humana que han tenido que vivir? Es una decisión personal, pero yo creo que hay... ¿No se resiente el corazón? Siempre tenemos la elección de decir como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es muy lindo, pero ¿cómo se sostiene en lo cotidiano? ¿Cómo se sigue con un marido que usted hace cuánto tiempo que no lo ve? Vamos para 6 años. Sí. ¿Usted puede volver a Venezuela? Si yo pudiera volver a Venezuela, ahorita tengo pasaporte y puedo entrar otra vez a Venezuela. No sé si pueda volver a salir, pero volver... ¿No es fácil salir? No es fácil salir de Venezuela. Porque que te niegan o que... Te pueden quitar ¿Cuál es el argumento para que no? Te pueden quitar el pasaporte por cualquier motivo, cualquier excusa. Te pueden quitar el pasaporte, como muchas veces te roban en la entrada si llevas dólares o llevas regalos y cosas. No hay a quien reclamarle. ¿Por qué su marido no se vino con usted? Bueno, fue una decisión de esperar a ver cómo funcionaban las cosas en la Argentina. Luego vino la pandemia, después no estaban actualizados los pasaportes, hemos estado en todos esos trámites, una serie de circunstancias. Y él está activo allá en la lucha contra el régimen en un partido político muy conocido allá, Voluntad Popular. ¿Qué hace él allá? Bueno, activa muchísimo en las comunidades de Trujillo, en las comunidades más pobres, en los barrios. Ellos están en procesos continuos no solamente para la captación de los votos en los procesos electorales, sino también de educación ciudadana, de hablando con la gente. ¿Cuál es el salario promedio en Venezuela? Lo desconozco. Ahorita pero no tengo es bajo, idea. ¿no? Bajísimo.
bajísimo. Escasos dólares, ¿no? Sí, muy escasos dólares, los salarios, las jubilaciones de los adultos mayores. Ahorita estaba dándole una información a un profesor de la Universidad Católica Argentina que me la pidió sobre la situación de la educación en Venezuela y bueno, ahorita los profesores, los docentes se ponen de acuerdo con los padres a ver qué días pueden ir a darle clases a sus hijos en los colegios y en los liceos y en las escuelas, porque no les alcanza el salario para el transporte público. Y la ayuda que le debe dar el gobierno a los estudiantes para que también se trasladen para ir a estudiar no está llegando. Entonces muchos chicos dejan de ir a clase. La comida escolar, el programa de alimentación escolar no se está cumpliendo. Entonces están llegando nada más, creo que al 51% de las escuelas en Venezuela. O sea que hay un 50% que no está recibiendo la ayuda alimentaria escolar. Esto para darte algunos datos recientes que los estuve revisando el fin de semana. ¿Usted es creyente? Sí, católica y creyente. ¿Y nunca le dijo a Dios por qué nos estás haciendo esto? No. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Porque yo no creo que no tiene nada que ver con una decisión de Dios. Yo creo que tenemos una libertad, un libre albedrío y tomamos las decisiones y bueno, ahí vamos nosotros co-creando la realidad. ¿Es feliz, Alejandra? Elijo ser feliz todos los días desde el agradecimiento. Desde el agradecimiento. Sí, tengo mucho que agradecerle a Dios. Alejandra Briceño. הנה פתאום את הולכת, מחפשת סיבות שוב לרוץ ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כפות תגידי את מי את אוהבת, תדעי שאני לא לחוץ אבל אני עם ראש כואב, יושב כל יום ורק כותב עלינו מה יהיה איתנו, מה יהיה ורק פחדתי מעט תמונות הורדת לי עוקב כבר מהלב זה אבסורד להיות אוהב כי יש הרבה בנות יפות בעיר אבל מחפש אותך באחרות המחשבות באות לכתוב לך שיר ולשחרר אותך מזיכרונות כי ככה זה הדור שלנו מאבד עניין. Antes del fin, el epílogo. Dicen que los colombianos, después de los españoles, son los que mejor hablan el castellano. Qué lindo que dice usted, Alejandra, qué bien que cuenta, qué bien que expresa. Usted sabe, Alejandra, que este programa se llama Modo Vida. ¿Y qué es la vida, Alejandra? La vida es un fluir en el amor y un fluir en conexión con tu esencia, consciente, despierto cada día de que existes, de que respiras, de que ves, de que tocas, de que amas, de que puedes respirar. Yo creo que eso es vida. Vida es servir, vida es comprender, es perdonar. ¿Para qué estamos acá? Para aprender, para evolucionar, para amar. Si Venezuela fuese una persona y usted tendría que hablarle, ¿qué le diría? Le hablaría desde el femenino y le diría a esa mujer que aceptó recibir el maltrato de esos hombres que tome conciencia de su dignidad, de su poder, de su capacidad, de su inteligencia, que se levante, que suelte el miedo y que eche para adelante. Esta no es una FM de saludos, porque usted vio que en general los programas de radio y las FM musicales se mandan saludos unos a otros, pero usted me pidió un saludo muy especial. Sí, yo quiero en mi nombre y en nombre de mi familia darle un saludo a la comunidad y a los hermanos judíos. Como cristiana católica, yo siento a los judíos como nuestros hermanos mayores en la fe. Compartimos una misma fe y como amamos y adoramos al mismo Dios, pues quiero que sepan que muchos venezolanos estamos solidariamente orando por el pueblo de Israel y que de verdad esperamos que vengan tiempos de paz. Gracias, Alejandra Briceño.
Gracias, profesor Juan Pablo. Muchísimas gracias por su Lo de, invitación. lo de profesor no se lo permito de ninguna manera. Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos hasta el final. Claro que sí, no tenemos miedo, dicen ustedes, ¿no? Así es. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramezzani, un invitado y usted. Entrevistas de autor.